¿Cómo va? A ver si se ve y se escucha. Hola, hola Sil. Hola Kay. Se escucha perfecto, bien. Muy bien. Hoy van a escuchar un poquito de ruido de fondo, que estoy en otro lado. Puede ser que escuchen a Sofi por ahí. Hola, hola. Hola, hermosa. Así que todos los ruiditos de fondo intégrenlos hoy. Vamos a charlar un ratito por ahí. Un ratito un poco más corto que de costumbre, que es de lo que a mí me gusta. Pero bueno, un ratito al fin, como todos los lunes en conciencia, para mirarnos, para reflexionar, para encontrarnos con nosotros. Hoy no tengo el fueguito de la conciencia que siempre enciendo, no me acordé de traérmelo, así que enciéndanlo ustedes, real o simbólicamente. ¡Hola! Ahí donde estén, yo desde acá lo voy a encender simbólicamente en mi corazón con la intención de siempre, de que podamos escuchar quizás algo diferente, algo que expanda la conciencia, algo que nos ayude a encontrarnos con nosotros mismos. Este ratito de la semana, si no te tomas otro, ya sea que lo estés viendo ahora o grabado. Hoy quiero conversar de un tema que nunca conversamos el lunes en conciencia y que sin embargo para mí es muy usual ver en el consultorio, ¿sí? Y que en mayor o menor medida nos atraviesa o nos ha atravesado en distintos momentos, que es el impacto de la palabra de los profesionales de la salud, ¿sí? Y voy a ampliar esto porque cuando hablamos de diagnóstico y pronóstico quizás nos lleva a la consulta médica, ¿no? A la consulta médica de la medicina tradicional. Sin embargo, hay diagnóstico y pronóstico que también aparece en otros ámbitos terapéuticos. Entonces hoy voy a ampliar la charla acerca de diagnóstico y pronóstico a todos aquellos ámbitos en donde hay una relación asimétrica que puede ser entre médico y paciente, entre terapeuta y consultante, ¿sí? Entre psicólogo y paciente, en el ámbito de la salud o de la asistencia a otros que se les ocurra, ¿ok? ¿Por qué este es un tema importante? Porque muchas veces no ubicamos de un lado y del otro, ¿sí? Y pongámonos de un lado y del otro, no ubicamos como terapeutas, como médicos y como pacientes la posibilidad de que lo que cada uno de nosotros dice, más allá de que pueda estar fundamentado, habla del observador que cada uno de nosotros es, ¿sí? Lo que cada uno de nosotros dice o manifiesta tiene que ver con quiénes somos, tiene que ver con el marco de referencia desde el cual venimos y necesitamos reconocer que eso no es ni más ni menos que una interpretación, ¿ok? ¿Para qué? Para poder cuestionar, para poder dudar, para poder preguntar, para poder investigar, para poder pedir fundamentaciones cuando es necesario, para pensar, para analizar, para seleccionar la información con la que nos alimentamos. Dado que estamos todo el tiempo atravesados por información, pedacitos de información que muchas veces nos damos cuenta cuando llega y muchas veces no nos damos cuenta cuando llega, ¿sí? Hay información que nos atraviesa todo el tiempo y esa información que muchas veces entra en nuestro sistema inadvertidamente, estás haciendo cualquier cosa, ¡Olis! La tele de fondo, ¿no? O estoy manejando, veo un cartel, escucho la radio, llegué al trabajo, escucho una conversación de lejos, hablo con un amigo, todo el tiempo, toda esa información, más
la conversación interna que a nosotros se nos dispara con la información que nos llega del mundo exterior. ¿Va? Toda esa información genera un impacto. Primero emocional, después mental. Primero registramos la emoción, después llegamos a procesar con nuestro córtex, con nuestro neocórtico, con nuestros lóbulos prefrontales, lo que recibimos, ¿sí? Antes de que puedas ponerte a cuestionar, antes de que puedas darte cuenta de qué es lo que acabas de escuchar, tu cerebro emocional ya tomó una decisión. ¿Qué significa eso? Que con esa decisión vas a crear salud o enfermedad. Con esa decisión que tu cerebro emocional tomó, vas a crear bienestar o malestar. Y es solamente cuando somos capaces de observar, de ampliar la conciencia y cuestionar la información, es que podemos frenar esas decisiones que toma nuestra amígdala, nuestro hipocampo, nuestra hipófisis, y que desencadena toda clase de procesos orgánicos que más tarde se van a traducir en lo que llamamos síntomas y enfermedades. Entonces, si todavía no te diste cuenta de qué hablo, de lo que estoy hablando es de lo que nos pasa cuando un médico, cuando un psicólogo nos dice lo que vos tenés es 2 puntos. Y ahí viene el diagnóstico. Lo que nos pasa cuando un profesional de la salud, un psicólogo o un terapeuta nos dice lo que va a pasar con lo que te está pasando es 2 puntos. Y atrás de eso pasa de todo, ¿sí? Me dieron un diagnóstico, ¿y ahora qué? Me dieron un pronóstico, ¿y ahora qué? Muchas veces nos vamos del consultorio médico, nos vamos del espacio en donde somos pacientes. Atenti a lo que se nos pide, ¿no? Cuando nos llamamos pacientes. Con una información que en el mejor de los casos podemos poner en duda, ¿no? Que en el mejor de los casos podemos cuestionar. Entonces, quiero hacer una salvedad cuando hablamos de diagnósticos y de pronósticos, y para esto me voy a meter un poquitito en la filosofía del lenguaje, en la ontología del lenguaje. El humano utiliza el lenguaje para configurar el mundo, ¿sí? Voy a explicar algo que en verdad me llevaría horas a explicar y me lleva horas a explicar en clase en breves minutitos. El humano utiliza el lenguaje para describir el mundo, para describirse a sí mismo, pero también para construir el mundo. Los humanos utilizamos el lenguaje para determinar si lo que está ocurriendo nos amenaza o nos acerca a la vida. El humano utiliza el lenguaje para muchísimas cosas, pero podríamos dividirlo en 2 funciones. Una es la descriptiva y la otra es generativa, ¿sí? Hola, linda. En la función descriptiva, lo que el humano hace es dar cuenta de lo que hay ahí en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que me rodea? Y entonces lo único que hago es describir lo que ocurre alrededor, describirme a mí, describir quién soy, lo que creo, ¿sí? Y en este tipo de lenguaje pasamos mucho tiempo. Préstate atención, si nunca te prestaste atención en este sentido. Y esto es de lo que hablo cuando al principio de los vivos hago ese chequeo de cuerpo, emoción y lenguaje, ¿sí? Viste que siempre te digo, chequea qué es lo que produce tu mente. A ver, ¿en qué están tus pensamientos ahora? ¿O en qué estuvieron tus pensamientos hoy? De lo que te estoy hablando es de observar
si con ese lenguaje estás describiendo el mundo o estás creando un mundo. Ahora vamos a la otra función, ¿sí? Hasta acá describimos lo que ocurre. ¿Cómo? Con dos cosas que se llaman cosas, es actos del habla, actos lingüísticos, afirmaciones y juicios, ¿sí? Las afirmaciones son todas aquellas con las que utilizo para dar cuenta de un hecho, ¿sí? Cuando hablo de hecho, hablo de eventos, de cuestiones que son observables y comprobables del mundo, ¿sí? Esto en lo que estoy sentada es una silla, dado que por convención social, toda cosa con 4 patas, un cosito así y un cosito así para apoyar la espalda, le llamamos silla. Hemos acordado llamarle silla. Cada vez que veamos una de estas, y para referirnos a ella, lo vamos a hacer con el nombre de silla. Ahora, si es linda, si es fea, si el color del tapizado es marrón clarito, beige, crema, ¿sí? Si es rústica o es fina, ¿sí? Todo eso es del mundo del observador, que da cuenta a través de los juicios, ¿sí? Los juicios los usamos para dar cuenta de nuestras interpretaciones acerca del mundo, ¿va? Entonces hasta acá dijimos, describimos el mundo que nos rodea a través de las afirmaciones y a través de los juicios. Hola, hola. El otro, generativo, ¿sí? Desde ese lenguaje, el humano es capaz de crear un mundo que todavía no existe. Y lo hace también con varios actos lingüísticos. En estos, hoy no me voy a meter, ¿sí? Las declaraciones, los pedidos, las ofertas y las promesas. Hola, linda. Bienvenida. ¿Sí? Con esos 4, creamos un mundo posible. ¿Desde dónde? Desde nuestra habilidad. Esta gran máquina, este gran sistema nervioso central, con lóbulos frontales y prefrontales, con un montón de estructuras y funciones cerebrales que nos habilitan a diseñar, a pensar para el futuro, a crear desde el presente algo que todavía no vemos, ¿sí? Esta función humana y que nos hace tan únicos, tan especiales y tan maravillosamente mágicos, hace que podamos crear algo que va a ser visible en el futuro, primero desde lo invisible, que es que nosotros, nuestro interior, nuestra capacidad de imaginar, nuestro deseo, nuestra voluntad, ¿sí? Ahora, con todo eso, también producís ese pensamiento que yo te digo, a ver, chequéate en el lenguaje interno. Ese lenguaje creador lo usas vos, lo uso yo y lo usamos todos. Algunos más y otros menos, pero lo tenemos todos y lo hemos usado todos en algún momento de nuestra vida. De hecho, lo usamos todo el tiempo, cuando digo sí, cuando digo no, cuando digo no sé, cuando digo basta, cuando digo gracias, cuando digo te amo, cuando digo a partir de hoy voy a, ¿sí? Cuando digo yo quiero y deseo aquello, voy allá, ¿sí? En todos esos momentos, vamos a crear una máquina que huele, ¿sí? En todos esos momentos estamos creando un mundo que todavía no existe, ¿sí? Y con un mix de esas dos funciones del lenguaje andamos por la vida, ¿sí? Con eso creamos experiencias, con eso somos contexto para que algo ocurra en nuestra vida y también somos contexto para que algo ocurra en la vida de otros, ¿sí? ¿Para qué te hago todo este preámbulo y te cuento todas estas cosas que me vas a decir? Veníamos de hablar diagnóstico y pronóstico. Romy enloqueció. No, mira. Te cuento todo esto para poder volver a diagnóstico y pronóstico. Un diagnóstico en sí es un juicio, ¿ok? ¿Por qué es un juicio? Romy, no, esto, a ver, no es una interpretación, no es algo que el médico me dice que se le ocurrió. Sí y no. ¿Qué es lo que hemos usado a lo largo de la historia de la humanidad para lograr diagnosticar cualquier cosa? Información y observaciones de cosas que han ocurrido en el pasado, ¿ok? El pronóstico también viene del mismo lugar. Atenti, mira.
hemos observado que en ciertas condiciones, un humano que presenta este síntoma, que le ha pasado esto y aquello, que le hemos hecho un estudio que arrojó esta información, esta y esta, tiene esta cosa, ¿ok? Entonces, le pongo un nombre, le ponemos una etiqueta, así como etiquetamos tantísimas cosas en nosotros y en el mundo que nos rodea, le ponemos una etiqueta a una situación, ¿ok? Ahora sabemos que esa situación, ¿sí? Esa etiqueta que ponemos y que podemos fundamentar porque observamos que a la persona le pasa esto y esto, ¿sí? Lo podemos tratar, ¿sí? Lo podemos tratar, ¿por qué? Porque sabemos en qué condiciones está ese humano. Y entonces a partir de ahí podemos asistirlo, podemos acompañarlo, podemos ayudarlo a que si eso es contra su supervivencia, podamos revertirlo, ¿va? Y muchas otras veces, acompañado de esto, viene el pronóstico. El pronóstico, a diferencia del diagnóstico, es una observación en dirección del futuro basada en algo que estamos observando en el presente, ¿sí? Entonces, cuando venimos del diagnóstico, nosotros estamos diciendo, la realidad es esta. Dice diabetes, dice celiaquía, ¿ok? Dado que observamos algo que viene ocurriendo en el pasado. Y entonces, en base a este juicio, en base a este diagnóstico, podemos dar cuenta de algunas cosas que podrían ocurrir en el futuro. Dado que, también dadas algunas observaciones, ¿sí? En la generalidad, un pronóstico se basa en estadísticas, ¿sí? Se basa en algunos números, en algunos datos. Quiere decir que cada vez que vamos a pronosticar algo, me viene pasando últimamente con la aplicación del clima. Quiere decir que cada vez que pronosticamos algo, ¿eso va a pasar exactamente así como lo pronosticamos? No. Lo que nos pasa es que muchas veces no tenemos tan a mano esa idea, sobre todo cuando lo que está en juego es nuestra salud, es nuestro bienestar, es nuestra vida. Entonces, nos cuesta un montón poner diagnóstico y pronóstico en términos de que podrían no ser más que situaciones temporales e incluso que podrían no ser más que meras posibilidades. Muchas veces, por la autoridad que le damos a ese otro que habla, ¿no? Ese otro que describe nuestra realidad o incluso describe nuestro posible futuro, por la gran autoridad, por el gran respeto que le tenemos y muchas veces por una mezcla entre respeto y miedo, se nos escapa esta idea. Entonces, tendemos a dar por hecho, a dar por cierto, como si fuera una sentencia. Yo acá le puse condena y creo que en el flyer pusimos sentencia. Tendemos a escuchar y a sentir eso como una sentencia y no como una posibilidad. Y acá tenemos la clave de lo que venimos hablando hace mucho tiempo ya, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Mi modo de interpretar el mundo, mi modo de escuchar lo que ocurre, afecta a todos mis tejidos, ¿sí? Venimos hablando mucho acerca de cómo se crea un síntoma determinado en un tejido, ¿sí? Si es la primera vez que escuchás acerca de esto, busca en mi feed que hay unos cuantos videos en donde hablamos acerca de síntomas específicos y cómo en nuestra realidad material lo que vemos en términos de comportamiento biológico parte en un primer momento, en un primer instante, ¿sí? La génesis de
nuestro comportamiento biológico está en nuestra mente, está en nuestro modo de interpretar y transitar lo que nos ocurre, está en nuestro modo de emocionar. Entonces, diagnóstico, pronóstico, la manera en que le damos a eso entidad de sentencia o de posibilidad, tiene una clave que es determinante para nuestra salud en el futuro. ¿Qué te quiero decir con esto? El otro día, sin ir más lejos, cuando dije de esto tenemos que conversar, fue porque más allá de, ahora te voy a contar, acordate de esta frase, conflicto de diagnóstico. Más allá de la cantidad de conflictos de diagnóstico que veo en consulta, ¿sí? Y que encuentro y que asisto, el otro día en particular me encontré en una situación en la que quien había emitido el juicio no era un médico, que es lo más usual, lo que más seguido veo, sino que quien había emitido el juicio había sido un psicólogo, ¿ok? Y esto había creado un impacto enorme sobre la persona, ¿ok? Un impacto tan grande que estaba transformando toda la interpretación que la persona venía haciendo de una situación. ¿Está mal que eso pase? No, está buenísimo que cambiemos la manera de ver las cosas, ¿no? Que transformemos y empecemos a dudar de algunas cuestiones. Cuando eso nos genera bienestar, cuando eso nos acerca a la resolución, no cuando ocurre todo lo contrario. Entonces dije, ok, esto es algo de lo que necesitamos conversar. Quizás lo escuchaste o quizás te pasa a vos. Encontrate en esta situación. Yo lo estoy pensando, pienso esto. Pero la verdad que mi psicóloga dice esto. Yo, la verdad que lo que vengo pensando, me parece que lo que voy a decir es sí, pero mi psicólogo dice que esto. El otro día la psicóloga me dijo que, sí, seguro lo escuchaste, pero el médico dice que, pero el psicólogo dice que, pero mi reikista me dijo que, pero me dijo que, y el tarotista me dijo que, ¿ok? ¿Está mal esto? Insisto, de nuevo, no estoy acá como juez de lo que una persona piensa o lo que un profesional de la salud elige decir, sino lo que vengo a traerte es atenti, a ver, a escuchar, a prestar atención al tipo de lenguaje que el otro utiliza y a cuál es el impacto en vos de ese lenguaje que el otro utiliza. Porque hablamos un montón. Todos nosotros hablamos un montón y muchas veces sin darnos cuenta y por favor, sin mala intención, se nos escapa la fundamentación de lo que estamos diciendo. Y esto, para mí, está directamente ligado al concepto de responsabilidad. Seamos médicos o seamos profesionales de la salud. ¿Por qué responsabilidad? Los terapeutas y profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de hacernos cargo del impacto, sin importar en qué rama sea nuestra asistencia. Tenemos la responsabilidad de hacernos cargo del impacto en el otro, de nuestro decir y de nuestro hacer. Y como pacientes, como consultantes, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo del impacto de lo que el otro dice y hace sobre nosotros. ¿Sí? ¿Estoy diciendo lo mismo? Sí, estoy diciendo lo mismo. Todos somos responsables de cuidar lo que decimos, de cuidar el para qué lo decimos, de cuidar el cómo lo decimos, dado que del otro lado hay alguien tan legítimo como nosotros, que emociona igual que nosotros y al que le va a pasar algo con eso que nosotros decimos. Y cuando estamos del otro lado, tenemos la responsabilidad, aunque seamos pacientes, aunque estemos transitando una situación que nos da un montón de miedo, aunque seamos consultantes,
tenemos la responsabilidad de ser selectivos, de ser cuestionadores, de ser artesanos, ¿no? De la información que recibimos, porque hoy sabemos fehacientemente, científicamente, que minuto a minuto que escuchamos lo que escuchamos, se están disparando, se están sintetizando y se están volcando a nuestro torrente sanguíneo neurotransmisores que le informan a nuestros tejidos si lo que está ocurriendo nos acerca a la vida o nos acerca a la muerte. Y en función de esa recepción, en función de esa combinación química en la que estemos, vamos a crear una realidad material en nosotros en el futuro. Entonces, necesitamos empezar a entender el gran poder del efecto nocebo. Seguro, escuchaste hablar del efecto placebo. Hay otro, ¿sí? Que es el efecto nocebo. Búscalo, si no lo escuchaste nunca antes, te invito a que lo busques y te interiorices con ese también, ¿sí? Así como está súper estudiado y más que nadie, ahora voy a ver si puedo mover porque yo, no sé si ustedes lo ven, pero veo un efecto medio molesto de luz acá arriba, ¿no? La industria farmacéutica, ¿sí? Pioneros, descubre cuál es el gran impacto del efecto placebo en la recuperación de la salud de una persona, ¿sí? Yo te doy una aspirina y te digo, es aspirina, ¿sí? Y te doy una aspirina y en verdad te estoy dando una pastilla de talco diciéndote, es aspirina, y registras el efecto de una aspirina. ¿Qué tomaste? No importa. Lo que importa es lo que tu sistema recibió, ¿ok? Recibió, interpretó, receptó, ¿ok? E integró. Así como está este efecto, está todo lo contrario. El efecto contraproducente de una información que podríamos llamarle negativa en ese mismo sistema, ¿sí? Otro ejemplo que seguro lo viste. Ay, che, no sé si... Estás un poco... ¿Estás pálida? ¿Estás bien? ¿Tenés acá... ¿Tenés gotitas de transpiración? Ah, ¿te sentís bien? Te veo distinto. Y la persona empieza a dudar, ¿no? Se mira al espejo. ¿Sí? Este es el efecto nocebo. No tiene absolutamente nada. Cuando empieza a pensar que tiene algo, estaba bien, estaba perfecta hasta que llega, pasa eso u otra situación. Estaba bien, estaba perfecta, no pasa nada hasta que llega el diagnóstico. Y ahí nos empezamos a desequilibrar, nos empezamos a sentir mal, empezamos a registrar, ¿ok? Entonces, placebo y nocebo son exactamente lo mismo en sentidos diferentes. Puede no estar pasando absolutamente nada. Pero si lo que yo me estoy conversando es que lo que está pasando es contra supervivencia, hacia allá voy. ¿Por qué? ¿Porque alguien me lo dijo? No. Por el impacto orgánico de esa interpretación del mundo. ¿Ok? Por el impacto orgánico, químico, que voy a empezar a producir para prepararme para que algo malo me ocurra. ¿Cómo revertimos? ¿No? ¿Cómo revertir? Hace un ratito te hablé del conflicto de diagnóstico. ¿Qué es el conflicto de diagnóstico? Exactamente eso. Sobre cualquier afección que podamos tener. Me ha pasado como paciente, ¿sí? Sobre cualquier afección que podamos tener, además está el conflicto creado en el consultorio del médico al momento de recibir ese diagnóstico. Me ha pasado como paciente de creer que tenía algo solamente por la forma de hablar, de preguntar, de mirar de un técnico, de un ecografista. ¿Ok? Cuando no estaba pasando nada, pero las preguntas, la manera de mirar, la manera de buscar, ¿sí?
en un contexto en que muchas veces estamos o nos sentimos desprotegidos, nos sentimos más vulnerables, muchas veces no entendemos lo que está pasando, no entendemos lo que nos va a pasar, el contexto ejerce una presión enorme sobre nosotros, enorme sobre la manera en que emocionamos, sobre la manera en que atravesamos algo que quizás de movida nunca fue una amenaza, pero para nosotros lo es. Entonces, el conflicto de diagnóstico es ese conflicto que está generando, además de lo que puede estar ocurriendo en la biología de la persona, una presión extra que se llama como estrés, que se llama fase activa de un conflicto de estrés, cuando la persona, además de estar transitando todo lo que está transitando, tiene una idea mucho más dramática, mucho más grave de lo que está pasando y de lo que le puede pasar. ¿Se lo inventó? Un mix, ¿ok? Muchas veces no se lo inventó, muchas veces se lo dicen y así como lo dicen, lo ponen en ese cajoncito de sus verdades, ¿sí? Como esto, he visto errores de diagnóstico, errores de pronóstico, de lo que quieras, ¿sí? Estudios mal interpretados, medicaciones mal dadas, tratamientos hechos al divino botón, porque el diagnóstico se confundieron, ¿no? Entonces, ¿qué es importante al momento de recibir un diagnóstico? ¿Qué es importante cuando estés frente a cualquier clase de terapeuta o profesional de la salud que te encuentres? Que sepas que además de lo que puede estar pasando en tu organismo, que además de lo que puede estar pasando en tus emociones, hay un poder mucho más grande, mucho más importante, mucho más inmenso, mucho más profundo y abarcativo, que es tu conciencia. Lo que vos crees acerca de vos, lo que vos crees acerca de tu capacidad de sanarte, acerca de lo que vos crees acerca de tu salud, acerca de tu biología, acerca de lo que vos sabés. ¿Cómo hacemos para saber cuando no sabemos? Investigamos, leemos, preguntamos, cuestionamos, dudamos. Si hay algo de lo que no tenés que dudar nunca, es de que así como se crea una enfermedad, se crea la salud. Así como se crea el malestar, se crea el bienestar. Así como se pone el sol al atardecer, va a volver a salir al amanecer. Así de seguro como que ahora en otoño vemos todo amarillo, los árboles pelados, así de seguro como que en la primavera van a volver a brotar. Así volvés a brotar vos cada vez que te deshojas. Así son tus ciclos, los míos, los de todos. ¿Qué es lo que quiero que sepas? Que no te olvides, que independientemente de la cantidad de información que un profesional tenga, hay algo con lo que es imposible lidiar, hay algo que es imbatible, que es la posibilidad que vos creas de tu salud. Si vos te sentás en cualquier consultorio médico, frente a cualquier clase de terapeuta, con la firme idea de que te recuperás, pasa una cosa. Si vos vas a cualquier terapeuta con la firme idea de que no hay nada que hacer, pasa otra cosa. Por eso muchas veces la primera pregunta que hago, ¿sí? Y el primer ratito de conversación que tenemos, y me encanta conversar acerca de esto, es ¿qué crees vos que te está pasando? ¿Qué crees vos que te va a pasar? ¿De dónde crees vos que viene tu síntoma? Y profundizar y conversar y sentarnos en absoluta vulnerabilidad y sinceridad a mirar al síntoma, no como el cuco. De esto sé que me pongo como collar de melones hablándote de esto, ¿no? Mirar al síntoma no como el cuco, sino como el maestro. ¿De qué habla?
¿Para qué está? ¿Desde cuándo está? El cuerpo, las emociones, la mente humana nunca estuvo, no está, ni va a estar en tu contra. Nunca jamás. Cada uno de tus procesos, cada uno de tus momentos, cada una de tus angustias y síntomas y enfermedades, y llámale como quieras, está ahí para asegurarte la supervivencia. Si eso es así, entonces un diagnóstico o un pronóstico no pueden ser nunca una sentencia, no pueden ser nunca una condena, no pueden ponerte en la idea de que lo que te pasa es en tu contra, ¿sí? De que lo que te pasa te lleva hacia el malestar, te lleva hacia lo peor. ¿Quiere decir que no nos vamos a morir de algo? ¿Quiere decir que el médico ahora en este instante nos estamos muriendo? ¿Ok? No te estoy diciendo, no le creas al médico, te estoy diciendo que independientemente de lo que estés transitando, independientemente de lo que te esté pasando, no te olvides del gran poder que tiene el lenguaje. No te olvides del gran poder que tiene la conversación interna en la producción de las hormonas que necesitas para recuperar la salud. El gran poder que tiene este sistema nervioso central para crear el contexto interno necesario para que estés en salud, para que estés en equilibrio. Siempre, ¿ok? Cada vez que, qué callado que está, no, me dejan sola. Acá Elcita se ríe. Ni una pregunta hicieron. Dale, loco. Yo estoy muy intensa. No, por favor. Hablen, dice. El conflicto diagnóstico, vuelvo, es ese impacto emocional, ese primer golpe que muchas veces sentimos, ese nervio, escuchando atentos, pero aquí estamos escuchando. ¿Están haciendo la comida? Digan la verdad, ¿están haciendo la comida? Es temprano todavía. Aquí estamos. No me gusta, ya sabes, los que me conocen saben que a mí me gusta más el Zoom. ¿Querés que hablen? Quiero que hablen. Y a mí me gusta conversar. El monólogo a mí, banco luego de Instagram, pero saben que a mí me gusta el ida y vuelta. Tomando un té, muy bien. Muy bien, yo acá tomando un mate, no me tomé ni un mate. Escuchando. Algo de esto del poder del lenguaje está en el soy diabética, soy celíaca, soy insulino dependiente, soy. Y no tengo. Mira que empezamos y nos quedamos hasta las 12 y nos quedamos hasta las 12. Definirnos a través del síntoma. Y muchas veces esto es sin querer y por costumbre y por deformación cultural, si querés, ¿no? Definirnos a través del síntoma, que no es más que una manera en que el cuerpo aprende a estar, ¿ok? No es más que una manera en que el cuerpo tuvo que empezar a funcionar para poder asegurarte esa supervivencia. Y muchas veces nos compramos esto de crónico. No, lo tuyo es crónico. Lo tuyo es crónico, ¿sí? Ah, bueno, listo.
Listo, no se me va más. Listo. No, es incurable. ¿Cuántas enfermedades incurables? ¿Qué pasó? Se curó. Se curó una celiaquía. Se curó una diabetes. A mí me pasó que el café me hacía doler la cabeza y ¿sabes qué compré? Café de higo sin cafeína y me provocó lo mismo. ¿Será algo de lo que decías del placebo? Mirá. A veces voy a traer algo de esto sin, que puede ser, vamos a ver. Muchas veces la sustancia que nos hace doler o nos produce un determinado síntoma es una sustancia que funciona en formato alérgico. ¿Qué es el formato alérgico? Para explicar el formato alérgico tendríamos que ir un cachitito atrás y explicar el concepto de riel o de engrama. Estás en una situación cualquiera en donde algo está ocurriendo que te genera mucho estrés, ¿sí? Está ocurriendo una separación, estás recibiendo una mala noticia, estás teniendo una discusión fea con alguien y en ese mismo momento... Ahí vengo, Pau. Ay, me encanta. Saben que me encanta cuando pregunto. Estaba haciendo, agarrando la compu en vez del teléfono. En ese mismo momento te estás tomando un café. ¿Ok? En el momento puede ser que no ocurra nada, pero este inconsciente, ¿sí? El fotografito que yo le digo, el fotografito interno, ¿sí? Que saca fotos de todo, de todos los momentos, en especial de los feos, guardó en el cajoncito de guarda, porque acá vivimos una peluda, acordate para el futuro, no vuelvas a pasar por la misma situación. Guardó ahí lo que tenías puesto, el café que te estabas tomando, el color de ojos de la otra persona, lo que estaba sonando en la música, ¿sí? ¿En dónde estabas? En la situación. Ahí puede ser que no pase nada. Pero en la siguiente vez que te encuentres con algo de toda esa escena, y el café puede ser la clave, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Puede ser que tu sistema dispare todo un cuadro que puede ser alérgico sin ser una alergia, ¿ok? Sino que lo que ocurra es que todo ese sistema descargue un montón de cortisol, las glándulas suprarrenales largando cortisol, la medulita, ¿sí? Largando adrenalina y cortisol, ese sistema poniéndote en alerta solamente para decirte, cuidado, porque la última vez que estaba este mate en la escena, vos te peleaste con fulano y después lo que pasó fue que te sentiste mal. Después lo que pasó fue que estabas sin trabajo. Después lo que te pasó fue, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos suele ocurrir? ¿Sí? Con ¿qué te explico con esto? Muchas veces esa sustancia que nos hace mal no tiene que ver con la sustancia en sí, sino lo que nuestro organismo interpreta acerca de la sustancia. ¿Sí? Esto puede ser un café, un ajo, un limón, un tomate, alimentos que muchas veces a simple vista no son alergenos, no deberían provocarte nada, pero sí lo hacen. A ver si se entiende la idea. En el conflicto de diagnóstico, hola, ¿es posible que nos empuje a transitar los síntomas que nos indica ese diagnóstico que nos trae el terapeuta? Exacto. Con eso tiene que ver el conflicto de diagnóstico. Muchas veces el conflicto de diagnóstico nos deja... ¿Cómo vamos codificando respuestas? Exacto, es una manera de codificar respuestas. Y el conflicto de diagnóstico también es una manera de codificar respuestas. Es que el psicólogo me dijo que, y el médico me dijo que, y me dijo que no solamente eso, sino que a los 5 días me iba a empezar a doler la cabeza. Bingo, me dolió la cabeza, ¿no? Y después seguro voy a tener un ataque al hígado. ¿Adivina qué? Y después seguro... ¿Ok? Entonces... no solamente
ocurre eso, ocurre esa codificación de respuestas, sino que además quedamos en un espacio de desempoderamiento desde el cual nos quedamos sin respuestas, dado que entregamos esa autoridad a ese otro porque tiene más información, porque sabe más, porque es el médico, ¿sí? ¿Está bien respetar a la autoridad que el médico es? Por favor, hay muchos y muy buenos, ¿sí? ¿Necesitamos darle bola? Sí, exacto. Pero además, necesitamos darnos nosotros la autoridad que tenemos sobre el contexto que creamos, el contexto interno y externo que creamos para poder recuperar el equilibrio. ¿Es por la autoridad que le damos a esa palabra? Es por la autoridad que le damos y el impacto que esa palabra nos causa. Sí, es por la autoridad. ¿Dado qué? Dado que alguien que para mí no es una autoridad, que a mí no me genera respeto, que a mí no me genera confianza, probablemente lo que diga, para mí, esté en un lugar diferente de valor, esté en un lugar diferente de verdad, ¿sí? Y pongamos la palabra entre muchas comillas. Entonces, para mí sí es una autoridad, ¿no? Cuando yo sí le creo lo que me dice, ¿sí? Y eso está bien. Necesitamos, sobre todo cuando tenemos miedo, sobre todo cuando estamos en una situación de vulnerabilidad en la que no sabemos qué nos está pasando ni qué nos va a pasar, necesitamos confiar, necesitamos tener un curso de acción, ¿sí? ¿Necesitamos ese tratamiento? Sí, totalmente. También necesitamos recordar nuestro poder, que va mucho más allá del ser solamente pacientes. Necesitamos recuperar y recordar la responsabilidad por lo que pensamos, la responsabilidad sobre la información que nos permitimos recibir por el impacto que eso causa en nosotros. Dice, una vez escuché que muchos diagnósticos se dan casi como una sentencia y ahí se queda uno como paciente. Claro, es esto. Y el conflicto de diagnóstico tiene que ver con esto. Y lejos de ser tranquilizador, ¿no? Ese encuentro entre médico-paciente, ese encuentro termina por ser un ancla para la recuperación del paciente. ¿Sí? Eso que nos dijo, y ahí nos quedamos clavados con eso, ¿no? Dijimos, listo, ya está. Decidimos antes de decidir lo que nos iba a pasar. Eso también es creador de realidad. Hoy casi no hablamos de creación de realidades, porque voy a lo mucho, mucho más biológico y científico, que es la relación que hay entre pensamiento, emoción y materia. Entre pensamiento, emoción y respuesta biológica. Y miren, ¿desde dónde arrancamos? Arrancamos hablando de hechos y juicios. ¿Para qué te lo traigo? Para que te prestes atención. Para que prestes atención también a tus propias sentencias o posibilidad. A las veces que vos decís, no, va a pasar esto, no, ya está. ¿Qué pasa cuando te conversas eso? ¿Y qué pasa también cuando decís, esta es la realidad, al menos la que veo hoy, no me voy a quedar con esto, porque no me gusta, como quiero estar es así, 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 y no sé si lo voy a lograr, pero allá voy. Hola, hola. Es hacernos responsables del observador que estamos siendo, hacernos responsables de los impactos que causamos en nosotros mismos. Qué impactante me resulta esto. Es impactante. Es impactante, dado que muchas veces registramos bien
el impacto en nosotros de algo que viene de afuera y muchas veces no registramos también el impacto en nosotros de algo que viene desde el interior. Y para el sistema nervioso, ¿sí? Para nuestra escucha interna, para la realidad que se crea, la realidad química, la realidad biológica que creamos, la información que viene del exterior es igual a la información que viene del interior. Ilusión es percepción. Da igual que lo esté mirando que lo esté imaginando. Da igual que me lo estén diciendo que me lo esté conversando yo internamente. Entonces, lo que te pasa, sea biológico o no, hoy, ¿es sentencia o posibilidad? ¿Es afirmación o es declaración? ¿Ya está? ¿Y es así? ¿O vamos a ver? Lo que crees, creas. Lo que crees, creas. En todo. En todo. Nos olvidamos un montón de veces. Creemos que tiene más poder lo que ese otro nos dice que lo que nosotros nos decimos. Y pasan cosas maravillosas. No me creas. No me creas, comprobá. Pasan cosas maravillosas cuando salís de ese conflicto de diagnóstico, cuando te acordás de que todo lo que te pasa lo estás creando vos, cuando te acordás de la gran cantidad de veces que estuviste allá en el subsuelo y saliste, cuando te acordás de la gran cantidad de veces que creías que no podías más y pudiste. Cuando te acordás de la gran cantidad de veces que estuviste con miedo, triste, angustiado, angustiada, iracundo. Y eso también pasó. El poder de nuestra mente y nuestros pensamientos es impactante, pero necesitamos empezar a conocer de qué manera están ligados pensamiento y biología, ¿sí? Ahora más que nunca y por suerte cada vez más tenemos evidencia científica de la manera en que nuestro pensamiento crea un contexto interno, un ambiente, así como el que ves a tu alrededor, un ambiente interno con tus propias drogas endógenas, con tus propios neurotransmisores que impactan en la manera en que tus células se comunican, que impacta en la manera en que tu organismo se inflama o se desinflama, prolifera células, se ulcera o se congela. La magia del poder creador. ¿Qué pasa cuando de alguna manera negás ese diagnóstico? 1000 cosas pasan cuando de alguna manera negas ese diagnóstico. ¿Quiere decir que va a desaparecer? No, puede no desaparecer. ¿Por qué? Porque muchas veces, aún en ausencia de un diagnóstico, hay algo que el cuerpo manifiesta que también tiene que ver con esa realidad interna. Y acá nos movemos a un costadito y volvemos a esta idea de la que siempre les hablo, que es en qué momento de la historia, en qué escena quedaste congelado o congelada con una emoción que a intervalos regulares se ha repetido y que como resultado de eso, tus tejidos, tu organismo, ha hecho un movimiento de compensación que llamamos síntoma. Puede ser que me lo diagnostiquen y yo diga, no pasa nada, no pasa nada. Mi cuerpo va a decir, no pasa nada, no pasa nada. No siempre. Y al revés también. Sin un diagnóstico nos sentimos mal. No queremos ir. ¿Quiere decir que no lo tenemos? ¿Que no lo tenemos en malestar? ¿Que nuestro cuerpo no nos lo está informando? No, nos informa igual. Lo que estoy diciendo es que no sea al revés, que esa realidad externa
no esté creando más conflicto interno del que ya venís trayendo. Y no te olvides que, ya sea que elijas negar tu diagnóstico o desafiar el diagnóstico, todo lo que desde el contexto externo te puedas aportar para salir de ahí, necesitas sumarlo al contexto interno. Necesitas sumarlo, por eso digo siempre, che, ¿es una cosa o la otra? ¿No? Cuando hablo de decodificación, ¿estoy diciendo no vayas al médico? No. Estoy diciendo, andá y ocupate después, ¿no? Andá, ¿tenés que tomar la pastilla? Sí, tenés que tomar la pastilla. ¿Tengo que hacer el tratamiento? Sí, tenés que hacer el tratamiento. ¿Me tengo que hacer el estudio? Te tenés que hacer el estudio. Y además, hacerte cargo de ir a buscar en qué momento entraste en fase de conflicto, ¿ok? En qué momento no pudiste, no supiste expresar lo que te estaba pasando. Y vamos allá. Y vamos a comprender cuál es el para qué de este síntoma en tu vida de hoy, ¿sí? Pero todas las áreas de la medicina hay tanta terapéutica y todo tiene tanto para aportar que también necesitamos salir de esta idea que es una cosa o la otra, ¿no? Y poder integrar, pero además integrarnos nosotros con el gran poder que tenemos en nuestra propia recuperación. Bueno, me voy. Tarea para el hogar, o que te propongo, o que te invito, atenti. ¿A dónde están tus fuentes de poder? ¿A dónde estás poniendo a la palabra autorizada sobre tu vida, sobre tu presente y sobre tu futuro? No te olvides que la principal, mayor y más grande autoridad en tu vida necesitas ser vos. Sí. Entonces, atenti a qué produce esa mente, si lo que estamos produciendo es simplemente para describir una realidad y lo que el médico dice y lo que el médico me diga y la solución está ahí afuera, o te vas a implicar declarando, eligiendo, deseando, poniendo voluntad y haciéndote cargo de cómo querés estar. Hasta el lunes próximo, que hagan una semana hermosa, maravillosa. Se les quiere, gracias por estar ahí.